Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes, muchachos? En la noche de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parte de los cálculos matemáticos que tienen que ver con lo que es el proceso de la cementación de pozos. Ante todo, muchachos, vamos a ver acerca de lo que es como tal el proceso de cementación. Bueno, ya nosotros a lo largo de las clases anteriores hemos visto, ¿verdad?, unos conceptos relacionados con este tema. Ahora vamos a abordar lo que son los cálculos matemáticos. En el siguiente video, ¿verdad?, vamos a ver lo que es el proceso como tal de lo que es la perforación de pozos. Podemos hacer notar, ¿verdad?, que cada una de las fases que se bajan se va corriendo un revestidor que es de acero. La primera fase que nosotros bajamos al pozo se le conoce como fase conductora. Normalmente es un revestidor, o sea, se perfora un hoyo que es alrededor de unas 36 o 26 pulgadas de diámetro, y al perforar ese hoyo se debería bajar un revestidor ya sea de 30 o de 20 pulgadas de diámetro. Aquí, como estamos observando, se está haciendo una perforación costa afuera. Aquí el revestidor, al igual que en otros casos, se enclava directamente al lecho marino. Una vez que ya el revestidor está enclavado, ¿verdad?, entonces procederemos a perforar la siguiente fase, que vendría siendo la fase superficial. Para perforar la fase superficial, nosotros armamos nuestra sarta de perforación en superficie, ¿verdad?, y luego la bajamos dentro del hoyo. Como nosotros podemos notar en el video, la mecha tiene un tamaño, todo el ensamblaje de fondo, la mecha, que en este caso es el elemento cortante, tiene un tamaño mucho menor que el revestidor que estamos utilizando. Entonces, para crear la siguiente fase, una vez entonces que ya hemos perforado esta fase, se procederá a bajar o a correr los revestidores, que esa es la siguiente labor que nosotros vamos a comprender y analizar. Para la siguiente fase, normalmente el tamaño del hoyo es de 17,5 pulgadas y se baja un revestidor de 3 3/8. Todos los revestidores siempre tienen un tamaño mucho menor que el anterior. En la fase superficial, como nosotros aprendimos, este es el soporte principal, ya que este permite asentar el peso de los mayores revestidores. Como nosotros acabamos de notar, una vez que ya el revestidor es insertado dentro del hoyo, vemos que con todos sus equipos preparados procedemos a bombear entonces el cemento, que eso es lo que posteriormente vamos a aprender a medida que nosotros vamos avanzando. Cómo es como tal el proceso, todos los equipos, cómo se utilizan, cómo se arman, entre otras cosas más, que eso ya vendría siendo, va a ser el último punto que vamos a tratar. Y así sucesivamente se va haciendo fase por fase. Claro, se supone que en esta segunda fase superficial nosotros vamos a conectar nuestro correspondiente conjunto de válvulas impide reventón. Para los casos de perforaciones costa afuera, vamos a bajar nuestra BOP, ¿verdad?, ese conjunto de válvulas que va a permitir mantener sellado lo que es el fondo, lo que es la boca del pozo, versus lo que es superficie. Y seguiremos perforando la siguiente fase, y así sucesivamente. Eso es lo que se hace normalmente en cada una de las fases construidas en un pozo. Vamos a bajar la mecha, comienza a bombear el fluido de perforación, se perfora la siguiente fase. Vale destacar que es muy importante que una vez que nosotros culminamos la fase, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacer una circulación de fondo, utilizar lo que se conoce como una píldora viscosa, para poder limpiar todos los ripios, todos los restos de rocas que hay en el fondo del hoyo, para, se supone, hacer una cementación adecuada, e incluso también, dicho sea de paso, eliminar el revoque de las paredes del hoyo, porque si hay presencia de revoque, incluso restos de lodo que efectivamente no han sido bien barridos, entonces esto podrá provocar contaminación del cemento, que eso es lo que nosotros debemos de evitar. Y véanse en el video que así sucesivamente se van perforando cada una de las fases. Esto es lo que normalmente uno ve en un proceso de perforación. Claro, esto es una animación que muestra muy detalladamente cómo es ese proceso. Ahora, acto seguido, aquí tenemos en esta imagen, ¿verdad?, lo que el hoyo ya perforado. Tenemos una sección que podemos observar está procediendo a ser cementado. Es necesario tomar en cuenta para los cálculos matemáticos que están
envueltos tanto en la parte de fluidos de perforación como el proceso también de la cementación, hay fórmulas que nosotros seguimos para hacer estos cálculos. ¿Cálculos en qué? Como nosotros podemos notar, cálculos de capacidades en el revestidor, del hoyo y en el anular. Primero que todo, el cálculo de la capacidad del revestidor, nosotros las unidades las expresamos en barriles pie. Eso quiere decir que por cada pie perforado, tantos barriles fluido puede contener él, y así para cada caso. Aquí, para calcular lo que es la capacidad del revestidor propiamente dicho, nosotros tomamos en cuenta lo que es su diámetro interno. Su diámetro interno, ¿por qué? Porque es el fluido que se va a desplazar a través de él, dígase el lodo o dígase el cemento. El otro punto es la capacidad del hoyo. La capacidad del hoyo, aquí nosotros tomamos en consideración el diámetro del hoyo que se supone que fue perforado como tal por la mecha. Dígase si fue 36, 26, 24, 17 y media, 12 y un cuarto u 8 y media, independientemente del tamaño que se vaya a utilizar para perforar ese hoyo. Y la última ecuación, que es la capacidad anular, que toma en cuenta, como nosotros podemos notar aquí en la flecha, la capacidad anular o el espacio anular es el espacio que existe entre el hoyo perforado y el revestidor en su parte externa. Por eso aquí en la ecuación nosotros podemos notar que la primera parte trata acerca de lo que es el hoyo. Ese valor de hoyo se lo vamos a restar, ¿verdad?, a lo que es el diámetro que tiene el revestidor en su parte externa, que eso vendría siendo nuestro OD. Como nosotros sabemos, hay tablas, ¿verdad?, que ya tienen estos valores totalmente estandarizados. Simplemente lo que nosotros necesitamos conocer es el diámetro externo del revestidor, y todos los demás datos nosotros los podemos extraer por tablas o se los podría suministrar yo. Otra consideración que nosotros también tenemos que tomar es lo que es la longitud del tramo perforado. Como nosotros sabemos, cada sección es totalmente diferente en su longitud. No es lo mismo una sección superficial, una sección intermedia, y claro, no puedo dejar de lado lo que es la sección conductora. Normalmente la sección conductora, como ya nosotros hemos leído la otra vez los materiales, por lo general la mayoría de las veces no se cementa, o hay algunas veces que se cementa, exceptuando que hay veces que puede llegar hasta 200 pies antes de superficie, 300 pies, indiferentemente de lo que sea. En cambio, las otras secciones sí pueden estar, sobre todo la superficial, totalmente cementada. En la fase intermedia, como nosotros podemos notar aquí en esta imagen, solamente va a ser cementada la zona de interés, que esa es la idea. Por eso aquí lo que nosotros queremos aprender a calcular son capacidades y volumetrías. Para convertir estas capacidades en volumetrías o transformarlo en volumen, simplemente el valor de capacidad que acabamos de obtener de cada caso, ya sea revestidor, hoyo o anular, nosotros se lo vamos a multiplicar a la longitud que tiene el tramo. Es decir, ejemplo, capacidad del revestidor 0.0047. Ese valor de 0.0047 barriles pie se lo vamos a multiplicar a la longitud del tramo. Ejemplo, vamos a suponer que la longitud del tramo son 2000 pies. Nosotros le multiplicamos eso, nos va a decir, no, agarró 120 barriles. Bueno, ese es el valor entonces del volumen del revestidor. También se hace lo mismo para el hoyo y también para el anular. Otra cosa que también nosotros podemos notar en los cálculos que realizamos en lo que es la parte de cementación, como podemos observar en la imagen, es lo que se conoce como flotabilidad. Esa capacidad que me va a tener el fluido para permitir de que se mantenga estable no solamente la sarta de perforación, sino también el revestimiento como tal. Eso es una función muy importante en los fluidos de perforación. Pero aquí también se toma muy en cuenta, ya que hay que mantener un balance entre lo que vendría siendo el fluido que está dentro, y se supone que dentro del revestidor y fuera del revestidor. El cálculo de flotabilidad nosotros lo hacemos en dos pasos. Primero, F1. F1 vendría siendo las fuerzas que convergen hacia ¿dónde? Hacia abajo. Esas fuerzas que convergen hacia abajo toman en cuenta la profundidad a la cual está sentado el cuello flotador. El cuello flotador, como yo estoy en este caso señalando con el cursor, se encuentra, ¿verdad? La secuencia de armado como tal, la sarta de revestimiento, es que zapata, ¿verdad? Luego de la zapata, un tubo liso, que es una sección de un revestidor que indiferentemente puede ser de 45 pies o menos en su longitud, y junto con el va acoplado lo que se conoce como el cuello flotador, que como ya nosotros lo hemos visto, es una válvula que me permite restringir el paso del fluido para que no se regrese dentro del revestidor. Ahora,
esa profundidad del cuello flotador se toma en cuenta para conocer lo que es el balance de fuerzas hacia abajo. También vale notar lo que es la densidad del fluido de perforación, pi, ¿verdad? Que en este caso serían los 180 grados, que es parte de la sección transversal de la tubería, y sin dejar de lado lo que es el diámetro interno del revestidor. Esto vendría siendo una primera sección de la ecuación. Luego eso se lo vamos a sumar a ¿qué? A la longitud y al peso de cada tramo de revestimiento que nosotros vamos a bajar. Ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? Vemos que aquí hay un tramo que a simple vista parece continuo, pero normalmente los tramos se alternan en lo que vendría siendo peso y resistencia. Normalmente el que es más pesado se posiciona en el fondo, ¿verdad? Porque es el que va a resistir los mayores esfuerzos, y el menos pesado va hacia arriba. Entonces la idea aquí es que por la longitud que tenga, ¿verdad? Ese tramo, ejemplo, unos 1000 pies, de acuerdo al peso que tiene el tubular, que eso también ya está estandarizado, eso se va a multiplicar y me va a dar a mí entonces, me va a arrojar el valor de lo que vendría siendo la carga en libras, expresado en libras. Y este factor, ¿verdad? Que estamos aquí, longitud número 1 por peso número 1 más longitud número 2 por peso 2, eso depende, como yo les estoy diciendo, del tramo. Por ejemplo, si tengo un tramo de un revestidor J55, N80 y P110, aquí tienen que ir especificados para cada caso. Y aquí EFF vendría siendo lo que nosotros conocemos como el factor de flotación. Para los fluidos de perforación la ecuación varía un poco, pero aquí nosotros podemos observar que el factor de flotación, como nosotros lo calculamos, 1 va a ser 1 lo vamos a restar a la densidad del fluido entre 490, que viene siendo nuestro factor constante. Es decir, hacemos esta operación, hacemos esta división y el valor resultante aquí se lo vamos a restar y eso nos va a dar el factor de flotación. Luego ese valor de factor de flotación se lo vamos a multiplicar lo que surja de esta operación. Ese valor posteriormente se lo vamos a sumar a lo que surja de esta otra operación y nos va a dar el balance de fuerza hacia abajo. Luego tenemos, para compensar eso, lo que es el balance de fuerza hacia arriba. De acuerdo a cómo se comporten los valores me va a decir si flotará o no flotará. La idea entonces que el revestidor flote de manera estable, hemos dicho que permanezca estable o equilibrado dentro del hoyo, que tampoco queremos que se sobresalga o se salga de golpe hacia arriba. Aquí en el factor F2, ¿verdad? El factor de flotación en lo que es el balance de fuerzas en 2, aquí nosotros tomamos en cuenta longitud del cemento. Ojo, como yo estoy señalando aquí con el cursor, va a depender de acuerdo a la cantidad de cemento que yo voy a bombear. Y la longitud del cemento, eso también eso está calculado en base a, se supone, a lo que ya está predicho en el mismo programa. La lechada de barrido. Aquí la lechada como tal nosotros la dividimos en dos tipos: la lechada principal y la lechada de barrido. La lechada de barrido me va a permitir empujar hacia afuera lo que es el fluido de perforación. Hay algunos casos donde la lechada puede ser compatible, como puede ser que no sea compatible, y se tienen que bombear fluidos lavadores y espaciadores. El fluido lavador, que es el encargado, se supone, de lavar tanto la parte interna como la parte externa, la parte interna del revestidor y la parte externa del hoyo, ¿verdad? Para poder eliminar efectivamente el revoque, y el espaciador, que va a permitir mantener separado el contacto entre el cemento y el lodo, para, se supone, evitar lo que es la contaminación del mismo. Entonces la lechada de barrido, junto con esos fluidos, va a cumplir con esa tarea. La lechada de barrido normalmente se posiciona en la parte superior, y luego tenemos la lechada principal, que esa es la que como tal va a rodear lo que nosotros conocemos como la zapata, para poder darle suficiente resistencia. Tiene que ser entonces lo suficientemente fuerte. Entonces longitud del cemento número 1 por la lechada principal de barrido, más longitud del cemento número 2 por la lechada principal, más longitud del lodo por densidad del lodo. Cada uno entonces de estos fluidos que están en la parte externa del revestidor me va a permitir determinar cuánto es el valor del balance de fuerzas que puede ejercer hacia arriba. Ya estoy hablando entonces de la parte externa del revestidor. Por eso aquí en la fórmula también se incluye pi. ¿Y cuál es la otra parte de la fórmula que también está incluido? Lo que es el diámetro externo del revestidor. Con estas ecuaciones nosotros podemos calcular lo que es la flotabilidad. Ahora, otra ecuación que nosotros también utilizamos es para calcular lo que son las resistencias que puede tener un revestidor. Un revestidor soporta alrededor de unos 17 clases de esfuerzo, y de esos 17 clases de esfuerzo nosotros enfocamos nuestra atención a 3 específicos.
resistencia al colapso. La resistencia al colapso se define entonces, como ya lo hemos visto en clases anteriores, como esa presión externa que se requiere para suministrar un espécimen de tubería de revestimiento. Para asumir un espécimen de tubería de revestimiento, más fácil, para comprimir o hacer ceder el revestidor, colapsarlo en su totalidad. Esa presión, ¿de dónde proviene? Se supone que proviene de la misma formación. Ahora, ¿nosotros podemos calcular esa resistencia al colapso? Sí. Incluso ya esos valores ya están tabulados en lo que vendría siendo en tablas de acuerdo al tamaño del revestidor en su diámetro externo y su peso. Ya está denominado para cada clase de revestidor cuánto es su factor de colapso, su resistencia al colapso normal. Pero, ¿verdad?, el factor de colapso, que eso es otra cosa que nosotros lo que queremos calcular, es ese margen, ¿verdad?, que nos va a permitir determinar cuánto puede resistir adicional el revestidor, no solamente al colapso, sino también se hace para el estallido y también se hace para la tensión. Aquí nosotros tomamos en consideración el RC. ¿RC qué es? Es la resistencia al colapso, que nosotros lo vamos a extraer de unas tablas, que más adelante yo les voy a explicar cómo extraer ese valor. En la parte del denominador nosotros tenemos dos variantes. Uno, en la parte izquierda tenemos lo que es la densidad del cemento principal. Eso quiere decir que para poder evitar hasta cierto punto el colapso, un factor fundamental que va a jugar aquí va a ser la densidad como tal del cemento principal y tomando en consideración la densidad del lodo. ¿Por qué el 144 aquí? Porque nosotros estamos tomando en consideración el área que está rodeando el cemento. Se supone que esa área es con respecto a lo que es la circunferencia, toda el área a los alrededores del revestidor. Luego ese valor obtenido se lo vamos a multiplicar a la profundidad de la zapata y se lo vamos a restar al tope de cemento de barrido. El valor del tope de cemento barrido, eso, como ya les dije, eso lo estamos obteniendo desde el principio, y la profundidad de la zapata, eso también va a estar especificado. Luego del cálculo de la resistencia, esto normalmente va a dar en unidades en PSI, o sea, en libras sobre pulgadas cuadradas. Luego tenemos la resistencia al estallido. La resistencia al estallido es el rompimiento que el cuerpo del tubular sufre. Ese rompimiento se puede ver en algunos casos a fugas. Por eso es que es muy importante verificar que los revestidores están en buen estado antes de ser bajados al fondo del hoyo. ¿Por qué? Porque si los fluidos que están circulando crean un efecto de presión tal que pueden dañar el revestidor, ahí vamos a tener muchos inconvenientes en el proceso de la cementación en sí. El factor entonces de estallido, la resistencia al estallido, ya eso ya está tabulado, ¿verdad?, para cada clase de revestidores de acuerdo a su grado de acero, como en el caso anterior. Tomamos nuevamente en consideración la densidad del cemento principal menos la densidad del lodo, y esa la multiplicación aquí sí es diferente con respecto a lo que es el colapso, porque para el estallido nosotros estamos tomando en cuenta el fluido que se está moviendo dentro del revestidor, es decir, el volumen total de todo el cemento. Eso implica que yo les voy a dar un volumen total tanto para el cemento principal como para el barrido. Luego, los dos valores sumados me va a dar ese volumen total y la capacidad propia del revestidor como tal, independientemente de cuál sea el revestidor. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, ese dato. Luego de eso tenemos el factor de tensión o elongación. En la elongación nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que a medida que el revestidor lo estamos introduciendo dentro del hoyo, ¿quién es el que está cargando el revestidor? Se supone que es el mismo top drive que me está permitiendo introducirlo dentro del hoyo. Entonces, en lo que es su introducción, estoy ejerciendo compresión, pero a medida que yo lo voy posicionando, ¿verdad?, yo voy a sufrir una cierta tensión hasta llevarlo a su profundidad total. Esa tensión, ¿verdad?, ese esfuerzo axial, que así es como se le conoce, ¿verdad?, puede provocar una cierta deformación en el material. Ahora bien, ¿cómo se calcula el factor de tensión? Esto sí es un poco más largo hacer lo que es el cálculo del factor de tensión, porque aquí nosotros tenemos que tomar en consideración la resistencia a la tensión, ¿verdad?, que eso nosotros lo vamos a tener bajo otra ecuación aparte, que es la que nosotros vemos acá abajo. Resistencia a la tensión va a ser igual al Y sub M por la sub J. ¿El Y sub M qué es? Es la resistencia que tiene el revestidor. Ejemplo, J55. Cuando yo digo J55, J es el grado de acero que tiene el revestidor y 55 es la resistencia normal que tiene ese revestidor antes de que él ceda. Esa es la resistencia mínima. No 55, entonces me expresa a mí que él va a resistir 55.000 PSI antes de que él ceda. A su J vendría siendo el área, ¿verdad?,
de lo que se conoce el área de la sección transversal, pero de la rosca. Ojo, nos estamos refiriendo a la rosca. Hay otras manuales, ¿verdad?, que dicen que también se conoce como el área de la base de la rosca. Cualquiera de las dos terminologías nosotros la podemos utilizar. El Y sub M, eso también está en tablas, y el A sub J también. Para cada clase de revestidor eso ya está definido. Y en la parte inferior del denominador, en la fórmula de lo que debe ser el factor de tensión, tomamos en consideración longitud del revestidor por el peso que tiene ese revestidor expresado en libras-pie. Cuando yo cancele lo que son los pies, me va a quedar el peso en libras. Cada uno de los tramos aquí yo lo estoy sumando, mejor dicho, como dice aquí, longitud del revestidor N, independientemente de la cantidad de longitud del tramo S, por el peso N de ese tramo, por su factor de flotación. Esto me va a indicar entonces a mí cuánto es esa resistencia a la tensión. Bien, esos son los cálculos básicos que nosotros vamos a realizar. Ahora, en el siguiente video yo les voy a mostrar cómo hacer esos cálculos paso a paso. Les voy a mostrar un ejemplo. Bien, como nosotros podemos observar en este esquema que estamos observando en la lámina, esto es una fase de revestimiento que esta se supone totalmente completada, pero la pregunta es, ¿cómo yo llego a eso? En superficie, ¿verdad? Yo tengo que armar mis correspondientes equipos, es decir, preparar el camión de cementación, ¿verdad?, para iniciar el proceso como tal. Vamos aquí primero para poder observarlo mucho mejor, señores. Observemos. Hay diferentes videos, ¿verdad?, rondando por YouTube, o incluso si buscan bien, donde te explican cómo son la cementación primaria, ¿verdad?, de cada una de las fases. Ya puede ser, hay diferentes modalidades, puede ser esta que nosotros vamos en estos momentos a hablar, que es una sencilla. Tenemos también dobles, también tenemos para lo que es la cementación del liner, o sea, de la tubería corta, o a través de Stinger, pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a enfocarnos en esta, que es la que nos interesa. Como nosotros podemos notar en la imagen, ¿verdad?, tenemos aquí nuestro camión de cementación. Junto con él, ¿verdad?, tenemos el cabezal para la cementación. Este es un cabezal doble, como podemos observar. Tiene dentro de sí lo que son los dos tapones, el tapón superior y el tapón inferior. Normalmente los tapones hoy en día son de un único color. Anteriormente sí eran de dos colores diferentes, es decir, rojo y negro. El rojo era el tapón que nosotros colocábamos en fondo. Ese tapón es un tapón que tiene un diafragma interno que normalmente se rompe o se quiebra alrededor de una presión de unos 450 a unos 500 psi. Cuando se rompe el diafragma, permite el paso del cemento. El tapón superior, que es el tapón negro, ¿verdad?, ese es el que nosotros vamos a colocar en la parte de arriba. Se supone que para poder separar lo que es la lechada de cemento versus el lodo. Ahora, primero que todo, iniciamos una circulación completa o un fondo arriba. En este fondo arriba, lo que nosotros queremos lograr es que todos los restos del fondo del hoyo salgan y tengamos un retorno totalmente limpio. Y si es necesario, bombear una píldora viscosa para arrastrar cualquier clase de sedimento que aún haya quedado en el fondo del hoyo. A continuación, vamos a hacer lo que se conoce como prueba de integridad de presión. En esta prueba de presión queremos verificar, cerrando absolutamente todas las líneas, como estamos observando aquí. Vamos a presurizar el pozo. Con la presurización nosotros queremos notar o hacer notar de que no hay fugas en el revestimiento. Normalmente la prueba, ¿verdad?, se hace a nivel del revestidor superficial, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, es el revestidor que va a soportar el peso de los demás tubulares. Cada compañía e incluso algunos manuales muestran lo que es la duración de la prueba y también la presión que normalmente se somete al revestidor. Hay algunos que prueban los revestidores, ¿verdad?, a una presión de 1000 psi. Hay otros que la llevan incluso hasta 5000 psi. Claro, tomando en consideración cuánto es su presión para el estallido y también para el colapso.
hay algunas operadoras, o sea, compañías operadoras que realizan, compañías que prestan el servicio, que prueban los revestidores en el transcurso de 1 minuto, y en ese transcurso de 1 minuto, si la presión se mantiene, no hay fuga, o incluso tardan un poco más de tiempo. Las reglas normalmente dicen que puede ser hasta 5 minutos que puede durar la prueba. No hay fugas, entonces el sistema está en perfectas condiciones. Luego de eso vamos a bombear el fluido lavador, que aquí está asignado en color azul. Luego de que hemos bombeado el fluido lavador, será bombeado el fluido espaciador, que está en color verde. No es que esos son los colores, sino que para poderlo distinguir uno de otro. Posteriormente, una vez que ya ambos fluidos han sido bombeados, quitamos entonces el primer seguro. O sea, al retirar el primer seguro, ¿verdad?, el tapón de fondo va a estar flotando. Una vez que ya nosotros hemos retirado entonces el tapón de fondo, hemos retirado el seguro para liberar el tapón de fondo, entonces procederemos a bombear la primera sección de la lechada. Hay otras literaturas que la misma lechada de barril le conocen como lechada de frente, y la lechada principal como lechada de cola. Luego que ya hemos bombeado, ¿verdad?, esa cantidad de cemento que ya fue previamente, se supone que calculado. Esto no se hace así de buenas a primeras, esto ya se llevan todos los cálculos especificados para saber cuánto es la cantidad de cemento que va a necesitar esa sección. Luego de eso vamos a bombear la segunda sección, que es la lechada de cola, que esa es la que sí se va a posicionar en el fondo del hoyo. Vemos, y obsérvese bien, que en el fondo aquí ya los fluidos, tanto el lavador como el espaciador, han pasado el cuello flotador, y el tapón ya se ha posicionado sobre el cuello flotador. Y al caer en el cuello flotador va a comenzar un cierto aumento de presión. Al aumentar esa presión me está indicando que efectivamente ha caído. Ahora liberamos el siguiente seguro. El seguro que hemos liberado entonces va a permitir que el tapón superior flote sobre el cemento. Ahora aquí es donde comenzamos entonces el proceso del desplazamiento. Vamos a bombear fluido de perforación por encima del tapón superior, y eso va a permitir entonces que el tapón de fondo se rompa por diferencia de presión. Al romperse el tapón, entonces efectivamente todos los fluidos pasan dentro del hoyo. Vemos como el tapón superior entonces cae, y que ya tengo retorno en superficie. Y no solamente eso, podemos notar que la presión en el sistema se mantiene durante el transcurso de un cierto tiempo. Luego entonces que ya hemos culminado y que ya tenemos retorno de cemento en superficie, ya nuestra cementación ha concluido. Normalmente las operaciones de cementación no deben superar mayor a las 3 horas, entre 2 o 3 horas. Si consume mucho más tiempo, ya sabemos que eso nos va a acarrear mayores inconvenientes en lo que es el desenvolvimiento de la perforación de la siguiente fase. Eso, señores, es el proceso de la cementación como tal. Sencillo y básico. Aquí vemos entonces todo nuestro equipo, nuestro cabezal de cementación. Esto que se ve aquí en forma de onda, estos son nuestros centralizadores. Aquí tenemos nuestra zapata guía, nuestros correspondientes tapones para la cementación y nuestro cuello flotador, los correspondientes equipos. Si se necesitasen equipos adicionales, bueno, ya eso va especificado dentro de lo que es el resumen de equipos que se van a utilizar para la cementación. Espero les haya gustado el video, que pasen una feliz noche.